Hola a todos y sean bienvenidos a otro episodio más del podcast de la UPI. Hoy tenemos un invitado bastante especial, muy interesante, Alberto Ramírez. Él es exalumno de la UPI, bueno, alumno egresado. Vamos a ver qué tiene para contarnos. Bienvenido, Alberto. Pues el tema Hola. central pues, es de movilidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes Ujú. contar respecto de ti, de tus logros Pues, académicos? yo me fui de movilidad académica justamente el año pasado, en el semestre de enero a junio del 2020, a la Universidad Politécnica de Wrocław. Es una universidad que se encuentra en el sur de Polonia. De hecho, la universidad es conocida coloquialmente como Politécnica Wrocławska. Entonces, allí estuve un semestre entero en la Facultad de Electrónica. Ok, Polonia, un país Ujú. pues que igual puede tener ciertas expectativas, ¿no? El Por idioma, supuesto. un limitante, porque con lo poco que sabemos de Polonia, pues hablan polaco. ¿Y por qué Polonia para hacer tu movilidad académica, Alberto? Bueno, originalmente yo, como cualquier otra persona interesada en el programa de movilidad académica, me di a la tarea de investigar las universidades e instituciones con las que el Politécnico tenía convenios. Entonces, en esa lista figuraban muchos países, tanto de América Latina como de Europa, como de Asia. Sin embargo, el criterio con el que yo decidí elegir a Polonia fue principalmente por las materias que yo podía revalidar en ese entonces. Como yo estaba en mi cuarto año de formación académica, la cantidad de materias que tenía para revalidar ya era muy reducida. Académicamente hablando, podía revalidar algunas materias optativas, selectivas y también otras trayectorias de aprendizaje. Entonces, elegí Polonia porque era la universidad que mejor se ajustaba a las materias que quería revalidar en ese momento. Y bueno, adicionalmente también yo personalmente tenía mucho interés en conocer Europa, particularmente esa región del mundo. Y bueno, platicando también con algunas otras amistades que tengo dentro del propio instituto, pero fuera de la unidad académica, me habían comentado que Polonia era un buen destino debido a la facilidad que había para integrarse con las demás personas, así como también la reducción de los costos de mantenimiento de vivienda general, etc. Entonces era mucho más económico estar en Polonia que en otro país europeo, digamos España o Italia o Alemania. Entonces elegí Polonia por las unidades de aprendizaje que podía revalidar, porque quería visitar Europa y también porque era un destino económico. Y yo no me hubiera imaginado que fuera tan económico, ¿eh? Bueno, o sea, que fuera un destino económico, Pues porque es que en Europa algunos países son más económicos que otros debido a la adopción de la moneda. Como ustedes sabrán, algunos países sí pertenecen a la Unión Europea, pero eso no implica necesariamente que todos adopten como unidad monetaria el euro. La moneda principal de Polonia, por ejemplo, es el zloty polaco, que es una moneda que al día de hoy debe de valer aproximadamente entre 6 o 7 pesos, más o menos una cuarta parte de un dólar. Entonces, eso hacía también que el costo de vida en Polonia no fuera tan alto como en otros países. Uno, por ejemplo, sentía la diferencia cuando pasaba de estar en Polonia a otros países como Alemania o Italia, donde el precio de las cosas y de los bienes se disparaba y además también tenían otra unidad monetaria. sí, claro, por el cambio ahora que nos dices, ¿no? ¿Y cuánto tiempo duró tu movilidad? La ¿Cuántos movilidad meses? duró 6 meses aproximadamente, entre enero y julio. Pero si no me recuerdo las fechas, yo estuve llegando a Polonia a principios, mediados de febrero, y terminé marchándome de Europa definitivamente a mediados de agosto, dado que durante el pequeño periodo vacacional al término del semestre tuve la oportunidad de visitar otros países dentro de Europa. ¿Año te fuiste? El año En pasado. 2020, exactamente. De Ah, hecho, tuve una cuando experiencia un recién poco empezó. interesante porque al cabo de un mes que yo ya me encontraba en Polonia, bueno, ni siquiera un mes, de entre 2 y 3 semanas que yo me encontré en Polonia, fue cuando surgió toda esta situación de la pandemia por el coronavirus, cuando empezaron a cancelar las clases y todo este tipo de cosas de la cuarentena. Entonces yo viví en la experiencia de ese tipo de cosas, precisamente del inicio de toda la cuarentena. Mira, qué interesante que hayas vivido Es, todo eso. sí, un poco movido, bastante extraño realmente. Sí, sobre todo lejos de casa, con toda esta situación, no saber qué hacer, a dónde acercarte. Digo, muchas personas también pensarían que puede uno caer en caos, por así decirlo, Ujú. pero pues lo supiste sobrellevar, ¿no? Como tal, siempre es todo lo que te decía la universidad, supongo que te apoyó mucho, el instituto, pues ya estar un tiempo ahí, pues yo creo que ya fue algo muy bueno, ¿no? Para conocer y ya sentirte un tanto más cómodo y más seguro como tal. Ujú. Sí, por supuesto, fue toda una experiencia realmente. Desde cosas como, por ejemplo, digamos un poco la variación del clima, del ambiente, el lugar donde yo viví, por ejemplo. Bueno, donde yo me hospedé es una residencia para estudiantes. Es un complejo de edificios
edificios que están divididos en pisos y en cada piso hay habitaciones. Y en cada una de sus habitaciones las comparten grupos de 4 estudiantes. Entonces, bueno, yo como también iba junto con otros compañeros del instituto, pero de diferentes unidades académicas, nos agruparon en la misma habitación. Entonces, mi día a día era sobrellevar las actividades de este cuarto, de la limpieza, la cocina. Bueno, la cocina realmente no era para cada grupo de 4 personas, sino que en cada piso compartíamos la cocina. Entonces, era una cocina para, digamos, unas 30, 40, 50 personas. Sí, me imagino que ha de ser muy, muy padre ir a otro país. ¿Y esta era tu primera experiencia internacional académica? ¿O ya habías viajado Bueno, antes por parte de la escuela o así? sí, exactamente. Bueno, eso también iba. Realmente no era mi primera experiencia internacional. Puedo decir que esta situación de mi movilidad académica fue impulsada en gran medida porque yo tuve una experiencia previa en Polonia. En 2019 yo participé en un programa piloto dentro del Instituto Politécnico Nacional por medio de un convenio que tenía con la Embajada de los Estados Unidos de América. Entonces tuve la oportunidad de llevar a cabo un curso para el reforzamiento del uso del idioma del inglés que se llevó a cabo en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque concretamente. Entonces, ese fue un mes aproximadamente entre julio y agosto del 2019, un año antes de mi movilidad académica. Entonces, este curso me dio las herramientas y me ayudó a refinar un poco más mi entendimiento del idioma inglés para que yo pudiera entrar al proceso de movilidad académica y pudiera alcanzar el país y la institución a la cual yo quería hacer mi movilidad. Pues como quien dice, te gustó el viajar, ¿no? Y volviste a aplicar. Ajá, sí, exactamente. Es algo muy chido. Yo lo Sí. recomiendo. ¿Y cuáles son los Sí. requisitos para aplicar a la movilidad académica del IPN? Bueno, para la movilidad académica tienes que cumplir con un promedio mínimo de 8, que tener el requisito del idioma, porque independientemente de que tú quieras hacer movilidad en un país de habla hispana, hay un requisito de inglés previo. Por ejemplo, un nivel de inglés B1 de acuerdo al marco común de referencia europea, o incluso otros idiomas adicionales al inglés. Ya puede ser portugués, francés, alemán, chino, etcétera. Pero dejando de lado eso, también tienes que cumplir con un requisito de regularidad, me parece. Bueno, también estar inscrito y me parece que tener cierto porcentaje de tu carga académica concluida, como el 50-60%. Ahí es un factor también muy importante, también el requisito del idioma, porque, por ejemplo, hay algunas universidades o instituciones en Alemania que exigen un nivel de inglés, digo de alemán, un poco elevado, entonces hay veces en las que no se llegan a ocupar todos esos lugares. Y por ejemplo, la cuestión con Polonia es que a pesar de que el idioma oficial sea el polaco, la instrucción de estas universidades, es decir, el idioma en el que se imparten las clases es inglés. Por lo tanto, Polonia también tiene la ventaja de que el único requisito que tú necesitas es un nivel de inglés avanzado, B2, y es suficiente para poder aplicar por esa institución. Entonces tú no tuviste que aprender polaco. Déjame decirte que también como parte de cursos de integración en la institución se ofertaban cursos para aprender el idioma polaco, que desafortunadamente no pude inscribirme porque no había disponibilidad y chocaban con los horarios de mis otras materias que llevé en Polonia. Entonces por eso no podía cursar a la par el idioma polaco, pero me habría gustado. Sí, bueno, imagino que en todo este tiempo, aunque no pudiste tomar ese programa de integración como tú lo comentas, pero en todo el tiempo que estuviste ahí, ¿no te grabaste alguna palabra, lo básico tal vez del idioma, de cómo decir hola, adiós, alguna palabra que recuerdes? Sí, Kuye, por ejemplo, es una palabra que yo aprendí inmediatamente para saludar. Nie, por ejemplo, que significa no, esa es muy cercana al alemán, por ejemplo, que significa nein. Tak, que significa sí, pocas cosas realmente. Ahora que lo pienso, ya pasado un tiempo se me olvidaron algunas palabras, sobre todo para interactuar con las personas de mayor edad en Polonia. Porque bueno, la mayor parte de los países europeos tiene a su población joven relativamente bien educada, entonces es común que sepan hablar inglés. Sobre todo las personas que son provenientes de la zona de Europa Central y de Alemania manejan muy bien el inglés además del alemán, entonces no hay problema para comunicarte con otras personas en la universidad, pero el problema sí llega a suscitarse cuando te quieres comunicar con personas mayores que solamente hablan polaco o alemán, también por la cercanía que tienen con ese país. Entonces ahí sí se vuelve una barrera idiomática porque no entienden inglés. En cambio la gente joven sí lo puede
puede entender un poco ¿Y mejor. alguna palabra que recuerdes que pronunciaban mucho, bueno, desde que llegaste a Polonia, alguna que se te haya hecho un tanto peculiar e interesante? Puedo recordar muy bien un montón de frases, pero sí, dziękuję, tak, nie. Puedo recordar muy bien un montón de frases, pero sí, dziękuję, tak, nie. Sí te puedo decir que a lo mejor no tuve una inmersión un poco tan fuerte en el polaco, porque interactuaba más con gente joven, pero sí, las palabras básicas, al menos para saludar así. Me imagino, desde que llegaste, pues el ver ya los letreros también o todas las indicaciones en el idioma, porque imagino que pues desde que llegas, ¿no? Al aeropuerto en polaco, aunque también podría estar en inglés como tal, Sí, algunos anuncios, pero esa interacción con otra cultura pues debe ser muy, muy interesante, ¿no? Como tal. sí, por ejemplo, bueno, ahora que lo mencionas, sí, por supuesto. Bueno, los aeropuertos sí tienen todas sus letreros y señalizaciones en inglés, precisamente porque son, bueno, porque es el idioma universal, por así decirlo, y el idioma más internacionalmente utilizado. Entonces, en el aeropuerto a lo mejor no era tanto la diferencia, pero a lo mejor sí lo era más cuando ya estabas en el transporte público. Por ejemplo, en Europa se estila mucho, además del metro, también utilizar el sistema de tranvía, que podría ser a lo mejor el equivalente al sistemas de transporte colectivo que hay en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, el nombre de las estaciones y este tipo de cosas sí está en polaco, pero con ver el mapa, por ejemplo, no puedes llegarte a perder y empiezas a aprenderte las estaciones. Hala Stulecia, Centennial Hall, este tipo de cosas. Eran nombres que repetían constantemente. Entonces, por ejemplo, en mi día a día, antes de la pandemia, 2, 3 semanas, yo acostumbraba a viajar entre una estación a otra. Entonces, por ejemplo, tomaba la estación en Hala Stulecia, que estaba cerca de mi institución, y después ya me bajaba en otra estación. Es ahí cuando sentías a lo mejor un poquito más la inmersión del idioma. Sí, claro, te vas acostumbrando poco a poquito, ¿no? A Ujú. usar las palabritas, ¿no? Y así. Y ahorita que decías del metro, pues sí, es como todo más visual, ¿no? ¿Y cómo fue tu experiencia o sea, siendo extranjero como alumno del IPN, Pues pues? la experiencia sí fue diferente porque yo conviví con muchas personas de otras partes del mundo y otros estudiantes, sobre todo de Europa. Lo que pasa es lo siguiente: dentro de Europa existe un programa que se conoce como Erasmus. Este programa es la movilidad interna para todos los estudiantes de universidades europeas. Entonces es algo relativamente común que los estudiantes de universidad o incluso de maestría, máster, tomen un semestre o más y se vayan de Erasmus, es decir, movilidad en otra institución en Europa, digamos de España a Polonia o de Italia a Polonia, etcétera. Entonces es común frecuentar a otras personas de otros lugares de Europa, no solamente polacos. Entonces, en la residencia estudiantil donde yo habitaba, pues yo conocía muchas personas de otros lugares, grupos de personas que eran, por ejemplo, de España, de Francia, Alemania, Italia, Turquía, China, por ejemplo, también. Entonces, sí tenía una experiencia con otros alumnos de otras partes del mundo. Los polacos, por ejemplo, como tal, al ser locales, la mayoría no vivía en estos sitios, en la residencia de estudiantes. Entonces, con ellos interactué un poco más en la escuela, pero hasta ahí porque después, por esta situación de la pandemia, ya no pude seguirme relacionando mucho con personas de Polonia. Pero en sí, pues yo no me sentí en ningún momento intimidado o algo así, no, yo como un estudiante normal, simplemente iba a mis clases, veía dónde me tocaba mi laboratorio o dónde me tocaba mi lecture, que es la clase normal, y tomaba mis clases y en inglés yo entendía, hacía mis apuntes y preguntaba algunas cosas. También es común porque, bueno, en estas universidades están más habituadas a eso. De hecho, bueno, casi todas las universidades en Europa tienen cursos en las facultades que se imparten precisamente en inglés y entonces de esta manera reciben estudiantes de otros lugares del mundo. Entonces ahí la barrera idiomática ya no es tan importante. Por ejemplo, en el caso particular de la universidad donde yo estaba, en Wrocław, bueno, las facultades que se impartían en inglés eran la Facultad de Ingeniería Mecánica, de Ciencias Computacionales y de Electrónica. Entonces ahí donde se aglomeraban por lo general más personas de intercambio, de Erasmus o de movilidad académica. Entonces ahí es donde todos convivían. Sí, fíjate que, bueno, yo también he tenido un par de experiencias así, internacionales, académicas, y el relacionarte con personas de otros países, pues es bien interesante, ¿no? Uh -huh. Porque
porque aprendes de otras culturas, ¿no? Y es muy bonito que todos convergen en un mismo idioma, ¿no? Y a pesar de que todos de culturas diferentes, idiomas diferentes, sientes como representando a tu país, ¿no? Así como que, sí, pues yo soy de Exactamente, México, sí, ¿no? de hecho. Algo donde puedo mencionarlo ahora que lo mencionas, como pasamos mucho tiempo en la residencia de estudiantes durante el proceso de cuarentena en los primeros inicios de la pandemia, bueno, la forma en la que nos relacionábamos los unos con los otros en la misma residencia de estudiantes era organizando comidas con otras personas, es decir, con lo que teníamos a la mano en los supermercados o en los alrededores, nosotros hacíamos platillos que representaran a nuestros países de origen. Entonces, por ejemplo, no sé, hacíamos una noche en la que nos reuníamos mis otros compañeros mexicanos junto con, por ejemplo, las personas que eran de Turquía y probábamos un poco de su comida típica, como la preparaban a su manera, o con las personas de Italia, de Polonia, de España también, por ejemplo. Entonces probábamos todas las comidas típicas. Lo difícil fue que como mexicanos, pues bueno, muchas cosas o muchas personas tienen una expectativa alta de nuestra cultura gastronómica. Sin embargo, bueno, pues obviamente no es fácil conseguir tortillas. De hecho, es muy difícil conseguir realmente masa para hacer siquiera tortillas. Nosotros hacíamos tinga, que a lo mejor aquí lo vemos un poco tranquilo, pero era algo que nosotros podíamos hacer que era representativo de nuestro país. Lo único que era difícil era que, por ejemplo, la salsa chipotle era un poco cara en los supermercados polacos, precisamente porque esa lata de picante no era algo tan común, era un producto ya más premium. Probando un poco de sus platillos. Sí, bueno, para la comida mexicana, pues no, no en cualquier parte, ¿no? Si en Exacto. Estados Unidos es muy difícil a veces conseguir esos ingredientes, ¿no? Pues imagínate en Europa y más en Polonia, ¿no? Que ni siquiera es el clima para que se den ese tipo de alimentos. Pero qué importante y realmente qué gratificante de alguna manera el que todos se pudieran juntar a socializar como tal, el estar platicando, el estar compartiéndose un poco de su gastronomía, de como el cliché a veces también, ¿no? De cómo piensa sobre otra cultura, otro país, pero eso es muy a destacar, ¿no? Todo el tema social, el socializar con todos, pues realmente abre muchas puertas y seguir conociendo como tal, ¿no? Muy importante. Algo más que te iba a preguntar, ¿ya había estado antes algún estudiante del IPN? Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, cuando yo llegué a Polonia, bueno, había otro compañero que ya había estado un semestre antes que nosotros en la misma universidad y que de hecho tuvo la oportunidad de, por sus propios medios económicamente, quedarse a estudiar otro semestre en la misma institución de Polonia. Entonces quedó el transcurso de todo un año. Este compañero igual estudiaba ingeniería mecatrónica, pero él era de UPITA, de la Ciudad de México. Entonces, cuando nosotros llegamos, pues nos empezamos a hablar con este compañero, Jesús Garza, porque él ya conocía un poco y ya había estado en Polonia y entonces fue quien nos guió nuestros primeros pasos. Bueno, había otro compañero que ya había estado un semestre antes que nosotros en la misma universidad y que de hecho tuvo la oportunidad de, por sus propios medios económicamente, quedarse a estudiar otro semestre en la misma institución de Polonia. Entonces quedó el transcurso de todo un año. Este compañero igual estudiaba ingeniería mecatrónica, pero él era de UPITA, de la Ciudad de México. Entonces, cuando nosotros llegamos, empezamos a hablar con este compañero, Jesús Garza, porque él ya conocía un poco y ya había estado en Polonia y entonces fue quien nos dio nuestros primeros pasos de la unidad como tal. No, yo era el primero que había estado en Europa. De alguna forma esa era mi duda. ¿Cómo es que a ellos se les hacía interesante un alumno de México y del Instituto Politécnico Nacional como tal? Si en algún momento alguien te preguntaba algo sobre el instituto, cómo era, no lo sé. Tal vez esas preguntas muy generales. Tú me comentas, ya antes había estado algún otro alumno del Politécnico y bueno, tal vez ya estaban o ya conocían, ¿no? Como tal, sobre ese instituto. Un poco, claro, no mucho, pero sí ya tenían una idea. Sí, exactamente. Sí, había otros estudiantes mexicanos, particularmente. Pasado un tiempo, hicimos contacto con otros compañeros que eran precisamente de la UNAM. ¿Cómo lo dirían? Cuando estás en Europa, te conviertes en una persona un poco más exótica e interesante, precisamente para los lugareños. Es una expectativa a lo mejor un poco alta para algunas personas, pero sí, sí se maneja bien. Si es que vienes de México, ¿no? Y dicen, pues es que es latino, ¿no? Y tienen Sí, una expectativa, exactamente. como dices, ¿no? Pero está padre, está padre. Oye, ¿y qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de estar en Polonia? Mira, te lo voy a poner en perspectiva. Pasas por las calles y todo tranquilo, ves a la gente pasar de un lado a otro, como si nada.
pero las calles las ves limpias, despejadas, y volteas a un lado y otro y ves los edificios con pinturas de colores, con una arquitectura que te inspira. Es increíble la forma en la que sus ciudades están hermosamente diseñadas y es algo que te agrada mucho estar ahí. Al menos a mí personalmente es lo que me impactó más. Y bueno, a lo mejor cuestiones que a mí no me gustaran de Polonia, bueno, están más relacionadas realmente a lo que yo soy. O sea, pasado un tiempo, uno dice, ok, es un lugar mucho más tranquilo, puedes caminar a gusto, ves la arquitectura, pero después de cierto punto como que te aburres un poco. Es como que te acostumbras un poco a la libertad caótica y a la forma en la que vives en México, entonces algo dentro de ti se aburre y empieza a morirle. O sea, como que tanta tranquilidad después de un tiempo tiene un efecto en ti, como que algo muere. De hecho, es algo que muchos otros mexicanos que conocimos igual nos terminaron diciendo. Pero realmente yo podría decir que las cosas que no me gustan de Polonia son para nada comparables con todo lo que me gustó. O sea, si pudiera tener una combinación de las cosas que encontré en Polonia con la forma en la que yo estoy acostumbrado a vivir en México, estaría muy a gusto realmente. Es como el meme, ¿no? Imagínate vivir en Europa y perderte de esta maravilla, de esta joyita, ¿no? Y ponen ahí Exactamente, algo sí, muy, de muy hecho, así latino, tal ¿no? cual, igualito. Es Sí, algo así muy, es. muy, muy latino, sí. O sea, por ejemplo, tú vas al antro o a la discoteca o a algún lado y, por ejemplo, escuchas la música y no está mal. O sea, te diviertes, te entretienes. Pero pasado un tiempo te preguntas, bueno, ¿y dónde está el sonidero? ¿Por qué no hay gente que esté bailando? ¿Qué? O sea, como qué, o sea, tú esperas un poco más, es ese espíritu más fiestero realmente. O sea, no quiero decir que me resulta completamente aburrido, pero o sea, no lo sé, como que la forma de ser del ciudadano europeo es un poco más apagada a la que tenemos por acá. Bueno, al menos yo así lo considero. Claro, de alguna forma supongo que extrañaste mucho la comida mexicana, la Por gastronomía supuesto, no, después. no, 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 es una barbarie, ¿no? Yo no puedo describir cuánto estoy pegado a la comida de mi país o a la forma de comer, hasta que realmente tuve que verlas en otro lugar muy diferente. O sea, la comida polaca es muy bonito. Por ejemplo, hay goulash, que son una especie de pequeños pastes, parecido, igual con masa, hay también sopas, hay un montón de comida con papas, con especias. Estaba comentando, sí, hay muchas cosas que también me gustaban, como por ejemplo la comida de Polonia no estaba mal, goulash, comida con carne, sopas de huevo, muchas formas. No era una comida que fuera tan espectacular, pero sí era bastante rica y me gustó mucho. Pero pasado un tiempo, pues extrañas los antojitos de México, la comida. Hay mucha gente que también tiene mucho conflicto con esto, precisamente. Porque, por ejemplo, si uno se pone a pensar a lo mejor la forma o la dieta del mexicano promedio a comparación de Europa, pues sí, es un poco insana realmente. Cuando piensas, por ejemplo, en toda la cantidad de Coca-Cola, azúcares, grasas, carnitas, Bueno, a pambazos. lo mejor por eso son más longevos, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, también tienen, por ejemplo, una gran cantidad de lácteos, quesos, carnes frías realmente, carnes que no había visto realmente, vinos incluso, vodka. Entonces sí hace un contraste cultural a lo mejor un poco grande para algunas personas. Eso me hizo recordar un poco a una escena de la película de Shrek cuando dice Burro que había tamales de caviar. Sí, sí, Increíble, ándale, increíble. así, Tal sí, vez sí. ese contraste también que extrañabas, ¿no? Mientras que en el transporte público escuchabas música clásica, extrañabas los cumbiones acá, Sí, un tal poquito cual, de o todo. sea, sí, sí, te lo puedo decir, o sea, es algo, pues tendrías que estar fuera para entenderlo realmente. Es que, bueno, cuando tú vives en México o estás así, estás muy acostumbrado a tu cultura en todos los aspectos, para bien o para mal. Entonces, cuando tú sales, es cuando sientes esa ausencia, sí llega un punto en el que tú, pues te cuestionas, es decir, con qué tanto pertenece a tu cultura, o qué tanto te gustan otras cosas, o qué tanto no. Claro, claro. Oye, tal vez esta siguiente pregunta estaría un poquito fuera de contexto, pero vamos a replantearla de alguna manera. Las materias que tomaste estando en Polonia, ¿qué tan diferente crees que hubiesen sido si las hubieses tomado aquí en la UPI? Bueno, esa es una buena pregunta. Voy a dar un poco más la oportunidad de ser un poco más brutalmente franco.
La cosa es que las materias que yo elegí específicamente para cursar en Polonia no eran unas materias relativamente fáciles. Por ejemplo, cualquier persona que esté por encima del cuarto, quinto semestre de mecatrónica, comprenderá que las materias de control, por ejemplo, ya sea control clásico o control de sistemas mecatrónicos, no son precisamente tan fácilmente digeribles como otras unidades de aprendizaje. Entonces, yo elegí precisamente esas unidades, pues, para revalidarlas en Polonia y a lo mejor aprender un poco más de la perspectiva de otro profesor, porque en la UPI a lo mejor habría sido un poco más difícil de entender. También, por ejemplo, aproveché para buscar otras materias que a lo mejor habrían tenido un enfoque un poco más práctico, como automatización industrial y también diseño de sistemas embebidos, para que tuvieran a lo mejor un poco más de enfoque precisamente en Polonia. Sin embargo, bueno, esta materia de automatización industrial no la pude revalidar adecuadamente, pues porque por la cuestión de la pandemia tampoco pude hacer muchas cosas en los laboratorios en Polonia, pero la materia de sistemas embebidos sí, en esa sí trabajé y tuve un poco más de conocimiento precisamente para la programación de microcontroladores. Es una materia que, por ejemplo, yo sí recomiendo. En Polonia me gustó mucho cómo la explicó el profesor y sí aprendí un par de conceptos que siento yo que sí a lo mejor no había aprendido adecuadamente en la UPI. Te digo, esa de sistemas embebidos, por ejemplo, fue la materia que más me gustó mientras estaba en Polonia. Ya aprendí un poco. Entonces, ¿sí te gustó más tomar las clases allá en Polonia que en la UPI? Sí, algunas. Bueno, es que también es un poco diferente porque, bueno, la educación tanto en Europa como en Estados Unidos es un poquito diferente porque, bueno, las clases por lo general están separadas en una clase que es un lecture, que es decir, es una clase tradicional, común y corriente, como nosotros la conocemos, en un pizarrón, el profesor explicando temas de a lo mejor de algún libro o referencia bibliográfica, y después están las clases de laboratorio, labs o también de tutorial. Entonces, en estas materias ya son un poco más prácticas, entonces ya se ven otros aspectos. Entonces, bueno, para acreditar las materias, yo lo que tenía que hacer era acreditar tanto el curso de lecture, que era el curso más teórico, como el curso de laboratorio, el práctico, el lab. Entonces, pasando esas dos materias, por así decirlo, yo tenía los créditos para aprobar el equivalente de una sola materia en México. Sí, pues ahora sí que calaste el modelo europeo, ¿no? Oye, con respecto a las asignaturas que llevaste, ¿cómo fue tu vivencia de forma general? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te gustó menos? Tal vez ya nos respondiste eso, la que más te llegó a gustar, pero en este caso, ¿cuál te pudo haber gustado menos y cuál fue esa vivencia de forma general? Siento que las materias que me gustaron menos fueron las materias de microcontroladores y de automatización industrial, precisamente que tomé en Polonia, porque bueno, como lo limitó un poquito la situación de la pandemia, pues también limitó un poco el alcance que tuvimos en el temario. La materia de automatización, por ejemplo, pues yo esperaba un poco más de experiencia práctica con el manejo de máquinas y sin embargo fueron algunos conceptos que yo ya había visto en la unidad, o sea, a lo mejor un poco teóricos, pero más o menos ya era un contenido que yo ya había visto. Pero, por ejemplo, otras como sistemas embebidos o control, sí aprendí conceptos de una perspectiva diferente por los profesores. Entonces, sí, es una experiencia un poco diferente. Había ocasiones en las que tenía que explicar conceptos y, bueno, a lo mejor sí me ponía un poco nervioso porque tenía que explicar una idea un poco más compleja en un idioma que no era mi idioma natal, pero nada fuera del sistema. Lo importante es animarse, ¿no? Perder el miedo y aún así hacerlo con todo y miedo y tratar porque pues encuentras precisamente eso, ¿no? Nuevas formas de digerirlo, entenderlo como tal y algo nuevo que puedes aprender siempre. Y bueno, creo que todos sabemos, ¿no? Que al irse de movilidad, pues te cambia mucho una perspectiva, ¿no? Y adquieres como nuevas habilidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que sean los beneficios o las nuevas como skills que adquieres al irte de movilidad? ¿Y cuáles crees que tú hayas adquirido tras esta experiencia? La primera ventaja es que pierdes ese miedo y tú te abres un poco, aunque sea hacer una pequeña plática, pero con personas de otros lugares del mundo. Entonces, incluso de esa manera, aunque sea un poquito la barrera idiomática, tú también empiezas a formarte una perspectiva de cómo son las personalidades o cómo es el carácter de las personas de otros lugares del mundo. Entonces, esto tiene el beneficio que tú te desenvuelves. Después de eso también tienes la ventaja de que aprendes un montón de cosas nuevas a donde tú vayas. Desde dar las gracias, desde dónde comprar las cosas, desde no sé, dónde utilizar la bicicleta o dónde no, dónde poner las cosas. Entonces tienes la perspectiva de esas cosas. Estar en una nueva ciudad es una oportunidad de descubrir un nuevo entorno. Entonces tú mentalmente te mantienes alerta, eres consciente, por ejemplo, de cómo tienes que lidiar con tu día a día, no solamente actividades académicas, porque
porque a lo mejor hay personas que están muy habituadas a, solo voy a la escuela, regreso y ya hago mis demás cosas. No, tienes que mantener también, de mantener tu entorno limpio, de comprar tus propios víveres, de, no sé, organizar tu dinero. Y bueno, eso es nuevo para mí, pues porque yo no estaba tan habituado a esa vida de estar solo sin mi familia. Pero a lo mejor para otras personas, pues no es nada del otro mundo. Pero también es algo que me ayudó a mí. Pierdes ese sentimiento de estar cohibido con otras personas. Y a cambio, pues tú adquieres también la habilidad de comunicarte con otras personas, de entender un poco de su cultura y... Sí, eso es bien interesante porque, bueno, yo que iba más seguido a Estados Unidos, pues eso, hablas en inglés o hablas en inglés porque pues no, si no, no te vas a entender, ¿no? Entonces, pues está bien interesante esa parte y lo que mencionabas de que se refleja un poco la personalidad con base al idioma que hablan, es muy interesante esa parte, ¿no? O sea, cómo piensan, cómo piensan las cosas dependiendo del idioma que hablan, ¿no? O sea, y eso es muy cierto. Lo que forma a un individuo, o sea, lo que nos forma a nosotros, no solamente es nuestra personalidad y nuestra forma individual de ser, es decir, el idioma, las costumbres, las tradiciones, la forma en la que vemos nuestro mundo. Claro, claro. Hablando un poco del lugar, ¿qué tanto tuviste la oportunidad de conocer la ciudad? Porque, bueno, su capital, si mal no recuerdo, es Varsovia, pero algo que tenía entendido es que su centro académico o cultural es Cracovia, ¿no? Que es su segunda ciudad más grande de Polonia. Qué bueno que lo preguntaste. Ahí te va la cosa. Bueno, dentro de Polonia, sí, como tú lo dices, la capital del país y su centro financiero y económico más importante es Varsovia. Sin embargo, también hay otras ciudades que son importantes. Está también Cracovia, que como tú lo dijiste, es un centro educativo importante. Quizás no el más importante, pero es importante. Y también está, por ejemplo, la ciudad donde yo me quedé, Wrocław, que en español también se conoce como Breslavia, pero yo la conocía como Wrocław, que es el nombre en polaco y en inglés también. Esta ciudad también tenía un conjunto o un montón de instituciones académicas, entonces era una ciudad donde había muchas personas jóvenes precisamente porque había muchos estudiantes ahí. Entonces sí tuve mucha oportunidad de conocer la ciudad realmente. Y ya después tuve la oportunidad de conocer más lugares pero la propia Polonia. Tuve la oportunidad de visitar Cracovia, Varsovia, también una ciudad costera al norte que se llama Gdansk. Entonces empecé a conocer un poco más. Y la ventaja que también tiene es que en Europa se estila mucho el uso de trenes y también de autobuses para distancias relativamente cortas. Lo que pasa es que Europa, al ser una zona geográficamente pequeña, es decir, las distancias no son tan largas entre ciertos países. Esa flexibilidad, ¿no? De poderse mover por toda la Unión Europea. ¿Y algún lugar que te haya sorprendido mucho? ¿Algún lugar turístico que hayas visitado del cual recuerdes? Tal vez pueda ser difícil, pero No, alguno. todo. Estoy fascinado, completamente estoy maravillado por todo lo que yo pude ver, pero hay muchos lugares. Empezamos viajando por Polonia y después pasamos, por ejemplo, a República Checa, a Praga, a Viena, pero los destinos que más me conmovieron a mí, o sea, me llegaron mucho a mí, fueron a lo mejor a Atenas, en Grecia, y también Roma, en Italia. Pues sí, a mí siempre me ha interesado mucho la historia, la cultura de diferentes pueblos europeos. Saber, por ejemplo, qué eran las ciudades de Sócrates, de Aristóteles, o por ejemplo después cuando entras al Museo del Vaticano y ves la Capilla Sixtina, los frescos, las pinturas, las esculturas, no, es algo impresionante realmente, es algo que sí me llegó muy profundo. O sea, yo creo que la parte de los viajes jamás me hubiera imaginado poder ver tantas cosas tan increíbles para la historia de la humanidad como las que vi ahí. Sobre todo en Italia. Italia es increíble, es algo imperdible dentro de Europa. El Museo del Vaticano. Yo creo que sí, fue lo que más me gustó. Todo se podría englobar en una frase que es: hay que vivir para sentirlo, ¿no? Como tal, para sentir esa experiencia, Sí, como tú lo no. cuentas. Es indescriptible, realmente. Fascinante, completamente fascinante. Yo creo que sí, sí ha de ser muy padre, ¿no? Sobre todo esa Sí. facilidad que tiene. Yo también creo que sí, cuando estaba en Atenas y en Venecia y también en Roma, sí me cayeron unas cuantas lágrimas por lo que yo estaba viendo. Realmente sí, es algo que me llegó muy profundo. Es algo, ay, no, es maravilloso. Sí, oye, qué bonito, ¿no? Que te diste esa oportunidad de poder conocer varios lugares. Ya nos dijiste que te tocó el inicio de la pandemia, ¿no? Entonces queríamos saber cómo sobrellevaste esa situación, ¿no? O sea, estando en otro país, estando pues lejos de tu familia y pues enfrentándote a una situación completamente nueva, ¿no? Digo, para todos fue difícil, ¿no? Bueno, Eso. mira,
Para empezar, pues son muchos factores. La verdad es una historia un poco compleja, pero voy a tratar de resumirla lo mejor que puedo. Mira, yo llegué a Polonia en febrero. En marzo se suelta toda la situación de la pandemia. Entonces, el instituto tendría que dar una respuesta a todos los alumnos que estaban de movilidad académica. Entonces, también los padres estaban preocupados porque también sus hijos, los estudiantes, estaban encerrados en diferentes lugares de Europa. Originalmente la respuesta del propio Politécnico fue simplemente hay que llevar a las personas, o sea, a sus estudiantes, de regreso a México. Entonces, originalmente hubo un poco de revuelo, pues porque el Politécnico estaba organizando vuelos, es decir, estaba comprando vuelos para regresar a nuestros compañeros de diferentes lugares de Europa a México otra vez. Porque no solamente éramos los compañeros de Polonia, sino también había gente que estaba en España, en Italia, en Portugal, en Alemania. Entonces, los querían repatriar, bueno, no repatriar, sino llevar de regreso a México. Y obviamente también estaba la presión de los padres que no sabían qué estaba pasando. A pesar de que tú te comunicabas con ellos, pues bueno, la información era diferente porque hay unas 7 horas de diferencia. Entonces, que mientras para ti son las 10 de la noche, allá en México son las 3 de la tarde y cosas así. Y comentabas un poco sobre ese contraste ya nos comentabas algo, pero tal vez andando un poquito más, ¿cómo fue en sí o cómo consideras que realmente fue ese contraste entre tu llegada, que mencionas que fue casi a un mes, ¿no? Que llegas a Polonia y que inicia la pandemia. Entre tu llegada y tu partida de Polonia, ¿cómo consideras que influyó o que de alguna forma cambió el panorama? Pues sí cambió mucho el panorama porque para empezar los accesos a los aeropuertos fueron algo muy diferente. Mi vuelo salía del aeropuerto aquí de la Ciudad de México, entonces cuando yo salí directamente al vuelo que me iba a llevar a Europa, no directamente a Polonia, sino a Alemania, porque de Alemania tenía que tomar otro vuelo, se rompió el flujo normal de cómo se vivía. O sea, nadie estaba acostumbrado a la pandemia, entonces de repente todo tranquilo, normal, veías gente en la calle, de un lado a otro, la vida nocturna, pero después veías que casi no salía, que estaban con cubrebocas, que hacían fila para entrar al supermercado, pues. Entendemos ese punto como tal, todo ese contraste de, pues, digo, tal vez como lo mencionas, no limitó tu visita porque de igual forma fue muy agradable, pero pues sí, tal vez un poquito puedes decir que faltó algo por disfrutar o como tal la experiencia, pero afortunadamente, pues qué padre que la pudiste vivir bien y disfrutar como tal. Ahora que lo recuerdo, también tuvo sus aspectos positivos. Porque bueno, como yo me puse a viajar en la temporada de verano, después de la pandemia, bueno, el verano siempre es una estación turística donde hay mucha afluencia de personas, por ejemplo, en Italia. Lugares como, por ejemplo, el Museo del Vaticano o Venecia, la Plaza de San Marcos, siempre está llena de un montón de gente, de muchos turistas de otros lugares de Europa. Entonces, pues cuando yo llegué, como también no había tanto turismo, pues a lo mejor tuve la oportunidad de estar visitando en esos países con poca gente. Entonces lo pude disfrutar mejor, pude caminar más a gusto, tomarme fotos en esos lugares, entonces sí es lo que yo creo que eso tuvo su ventaja, que a lo mejor la afluencia de turistas en esos lugares no era tan alta, entonces lo pude disfrutar un poco. Pues sí, en ese sentido, pues sí te benefició, ¿no? Que era temporada media baja, ¿no? Exacto, era temporada baja, sí, perfecto, sí. Incluso Sí, también sí. descuento en algunos vuelos porque también no estaban tan sobrevendidos, cosas. Pues mira, sí, sí saliste más beneficiado que perjudicado, ¿no? La verdad es Se que sí, podría ahora que decir. lo pienso, sí, me benefició un montón lo que yo hice. Oye, pues qué bueno, ¿eh? Fue Sí. una muy buena experiencia. Ahorita andamos buscando a ver si después de la pandemia se nos vuelve a dar otra movilidad. Quizás en la maestría, quién sabe. Ojalá que sí. Espero que sí. Bueno, hablando de eso, ¿qué consejo le darías a todos los que quieren aplicar a una movilidad académica? Entonces, mi consejo primero es que analices realmente o establezcas tus prioridades mientras estás estudiando. Es decir, establezcas si lo que quieres es irte a una movilidad académica en tal país específicamente por X motivo, tienes que esforzarte en tener cierto nivel de promedio y también en tener cierto nivel del dominio del idioma. Por ejemplo, si es una lengua diferente al inglés, si somos realistas y tú estás, digamos, en cuarto, quinto semestre y te quieres ir, no sé, en séptimo, octavo, a, no sé, Alemania o Italia, sin tener conocimiento previo de italiano o de alemán, pues a lo mejor es un poco difícil porque es muy difícil que en ese intervalo de tiempo tú puedas obtener el dominio del idioma. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ser consciente de que el tiempo a lo mejor no está mucho de tu parte. Entonces, ponerte a repasar ese idioma o adquirir certificaciones. Yo particularmente, y un consejo que le doy a todas las personas que quieran irse a algún lugar donde solamente les pidan el inglés, es que estudien y se preparen para una certificación del examen TOEFL.
el examen TOEFL ITP. Para cuestiones del promedio, pues bueno, tampoco te voy a decir como en otras unidades o algunos otros compañeros, cursa con estos profesores para que puedas pasar las materias mucho más fácil y eleves tu promedio. No, no, no. Los primeros semestres, pues enfócate en las materias más teóricas, matemáticas, cálculo, pasa electricidad, cosas así. Entonces, con esas materias tú puedes juntar un buen promedio y ya dejas unas materias un poco más prácticas para llevártelas de movilidad académica. Es que es cuestión de planearlo con antelación. Y cuando digo con antelación, no es tomárselo como 2 semestres antes, sino como tomárselo como 4 semestres antes. Y también ser consciente de que obviamente las universidades no ofertan todos los cursos el mismo semestre. Esto es algo importante porque, bueno, lo que pasa es lo siguiente. Digamos que en el semestre de verano y en el semestre de invierno son diferentes los cursos que ofertan las materias. Entonces, si tú te llegaras a querer llevar un curso y en el semestre de invierno no se abre esa materia, pues no hay alguna forma en la que la puedes revalidar. Entonces, estar consciente también en este tipo de cosas. Pero si quisieras que yo te recomendara un poco más de cosas, pues no hay problema. Tú me puedes decir a mí y yo te digo qué onda. Pues sí, ahí está, para que le escriban todos los que me están escuchando. Pues. Sí. Entonces, básicamente, pues es el idioma y planearlo con anticipación para que no haya contratiempos, más que nada, ¿no? Exactamente, sí. Si lo planeas con una antelación de 3, 4 semestres y ves bien cuáles son tus materias y tienes el idioma, no hay ningún problema. Pero bien. Y bueno, ahorita es un poco más sencillo. Es movilidad virtual, ¿no? Bueno, Bueno, que ahora también, que si es movilidad virtual, pues también tienes que ser consciente de que si te vas de movilidad virtual a Europa o a Asia, pues vas a tener que lidiar con el cambio de horario. O sea, por ejemplo, como son 7 o 14 horas de diferencia, pues vas a estar tomando clases a las 3, 4, 5 de la mañana, entonces también para que lo tengas en consideración, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, a mí me pasa, ¿no? Porque yo a veces viajo a Tijuana, ¿no? Y ya ves, tomaba clases desde acá y sí, o sea, si son 2 horas y te afecta, imagínate Sí, si son sí, te 8. entiendo, Sí, pues, imagínate. Sí, en esa cuestión puede ser muy conflictiva, pero bueno, de alguna forma, pues como todo, los que gusten aplicar realmente para esto y que esté dentro de sus objetivos, pues yo creo que disfrutas, ¿no? Disfrutas realmente el proceso, lo vives y pues eso es lo que quieres, pues adelante, sea. Es algo que yo sí le recomiendo a cualquier persona. A lo mejor no a todos les parece tan atractivo, pero yo creo que tiene un impacto muy grande en tu formación, no solamente académica, sino como persona. Siento que es algo que sí te ayuda a realizar. La verdad es una experiencia que sí les recomiendo. No es fácil, el trayecto es difícil, sí hay competencia para movilidad académica, pero de que se puede. Claro, sobre todo eso, ¿no? El nunca perder fe y seguirle trabajando duro, pues para realmente que ese tiempo valga la pena, invertirlo muy bien. Bueno, Alberto, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias en verdad por estar en esta emisión del podcast. Agradecemos todos los consejos que realmente nos has dado, toda tu experiencia. Yo estoy seguro que la comunidad lo va a valorar mucho y les van a gustar. esta No, charla tan ustedes, amena. muchas gracias. Un placer estar aquí. Igualmente para nosotros un placer y un honor tenerte aquí. Este es el primer episodio que tratamos de la movilidad académica. Esperamos que a todos les haya gustado tanto como a nosotros y pues nos vemos en la siguiente emisión de su podcast, el podcast de la UPI. Acuérdense también de seguirnos en nuestras redes sociales y en Facebook, en YouTube, estamos como el podcast de la UPI y pues nos vemos hasta la próxima.